Vamos a leer de Romanos 9, el versículo 19 al 24. Así dice la palabra de Dios. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla del barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para unos usos especiales y otros para fines ordinarios. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción, que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Aquí Pablo está llegando a la pregunta que creo muchos vamos a hacer. Si leemos de la soberanía de Dios, que Dios está en cargo de todas las cosas, en su decreto Él ya ha decretado lo que va a pasar al mundo, el humano en su naturaleza puede decir, pues ¿por qué Dios todavía me está castigando a mí? ¿Por qué Él me está dando a mí el castigo si Él me hizo así? Y Pablo, en una manera muy sabio dice, pues ¿quién eres tú, hombre, a hablar así a Dios? Y creo que a veces cuando llegamos a la doctrina de la predestinación de Dios, llegamos un poco con miedo, pensando, bueno, si todo ya está decreto de Dios, ¿qué es la tema de esta vida? ¿Por qué vivimos esta vida si Él ya ha decretado todo? Y quiero que nosotros cambiamos nuestra mente. Lo puedo decir así. Bueno, ¿por qué vamos a orar si Dios ya ha decretado todo? ¿Por qué vamos a orar si todo ya está hecho por la mano de Dios? ¿Por qué vamos a orar si Dios es soberano? Pero la pregunta es así. ¿Por qué vas a orar si Dios no es soberano? ¿Por qué vas a orar si Dios no está en cargo de todas las cosas? Tenemos que como criaturas al Creador decir, bueno, eso es donde hay poder. Dios es el que se encarga de todo lo que pasa en este mundo y por eso hay esperanza. Si solamente es de parte del humano, ¿por qué vamos a orar que Dios le cambie el corazón a esa persona? Por eso decimos, Dios cambia el corazón de esa persona porque sabemos que solo Dios puede hacer esa obra. La doctrina de la predestinación de Dios no es algo que debe dar susto, no, es algo que debe dar esperanza, porque Dios es el poderoso, no el humano, porque Dios es el soberano, no nosotros, porque Dios está en cargo de todas las cosas, no tú y ni yo. Entonces, esta doctrina nos debe de enseñar la gloriosa realidad que Dios es soberano, pero más que eso, Dios es gracioso en su soberanía. Y eso para nosotros, les digo, levantan sus corazones. Los levantamos al Señor.